Lo que en principio parecía ser ciencia ficción hoy es posible. Espionaje y ataques desestabilizadores desde la red empiezan a hacer eco en los estados que han reconocido el riesgo inminente de una eventual ciberguerra. Hoy no es descabellado pensar que existe una forma de empezar una guerra sin lanzar una sola bala. La humanidad presencia la que es considerada por algunos como la guerra de la quinta generación, la ciberguerra. El aprovechamiento de todas las herramientas de la tecnología de la información para debilitar o para penetrar en los sistemas de un país externo, enemigo. El campo de batalla es el ciberespacio y los guerreros son ingenieros, hackers y jóvenes amantes de la informática, en algunos casos delincuentes, en otros departamentos secretos pertenecientes a los estados. Según especialistas en el tema, el peligro de una guerra como estas es que podría tener lugar con mínimos recursos. Sería necesario solo la adecuación de una oficina, cerca de 50 ingenieros, luz e internet. De esta forma, los estados-nación podrían penetrar y vulnerar la estabilidad de otros estados. Lo primero que necesita un país no es tanto dinero. Reclutar a un grupo de soldados o mercenarios, por así decirlo, que pueden ser hackers, no es tan costoso. Y la infraestructura, como ha ido ocurriendo al corriente de los tiempos, es bastante barata. Los fines de la ciberguerra son: espiar. De esta forma, la guerra entre los estados permite un control de datos, adelantarse a tácticas, conocer avances científicos y tener uno de los poderes más importantes, la información del enemigo. Dañar. Ataque a sistemas informáticos, oleoductos, desvío de trenes, cambios en el sistema bancario, adueñamiento de la estructura en red de otro país. Ataques masivos. Uno de los más conocidos y que ha hecho pensar que este tipo de guerra ya empezó, sucedió en Estonia, donde los ciudadanos perdieron conexión a internet sin saber de dónde venía el ataque. Este tipo de eventos podrían hacer devolver a la humanidad 200 años. En la guerra convencional es bueno mostrar lo que se tiene, las armas y artillería. En el caso de la ciberguerra, lo importante es ocultar. Algunos investigadores aseguran que países están listos para atacar y desarrollar ciberarmas, pero no para defenderse. Yo dudo profundamente de la seguridad de los países latinoamericanos, ¿no? Creo que de una u otra manera me gustaría creer que nuestros países, acá en la región, tienen la preparación adecuada para evitar que otro país, otro estado, se entrometiera en sus redes y lograra extraer información clasificada. Además de ser un método barato y accesible, no existe una regulación en el derecho internacional humanitario que esclarezca los cánones para actuar en este tipo de casos. Lo cierto es que mientras algunas páginas siguen teniendo el popular error 503, que demuestra que han colapsado, y mientras un cibercriminal gana entre 1.000 y 5.000 euros cada día, el mundo no tiene claro si ya ha empezado a vivir una guerra donde los ataques vienen de cualquier lugar y donde la posibilidad de defenderse por ahora es limitada. A esta hora saludamos a Andrés Velázquez en México, Distrito Federal, experto en tecnología. Andrés, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, que tengan buena noche a usted y a todos los que nos están viendo. Bueno, Andrés, hoy lo hemos invitado. Me gustaría que nos explicara cuáles son las herramientas tecnológicas que se utilizan para hacer una ciberguerra, que es el tema que estamos tratando hoy en el programa La Noche. Cuando hablamos de ciberarmas hay que considerar que no es un terreno completamente diferente de lo que consideramos dentro de un arma tradicional o en el mundo tradicional, ¿no? El tema principal está vinculado a un elemento que pueda llegar a generar algún daño y que en este caso, por tener la palabra ciber, normalmente se refiere a aquellos que son realizados por medios electrónicos, por medios digitales y que utilizan principalmente como medio el Internet. ¿Por qué comento como principal medio? Porque también puede llegar a haber algún arma que no haga uso del Internet, sino que se ha instalado dentro de un dispositivo en particular. Andrés, el acceso a Internet a nivel mundial es cada vez más fácil. ¿Esto hace más accesible, más fácil que cualquier persona pueda ser parte de estos grupos que atentan contra la seguridad de otros estados? Hay que considerar que se requieren de más allá de los elementos tecnológicos que pueden llegar a estar alrededor de la persona que quiere desarrollar una ciberarma, principalmente los conocimientos que están detrás de todo esto, el poder llegar a saber cómo puede llegar a ser un sistema vulnerable y realizar aquel ataque que permita llegar a
afectar directamente a una infraestructura crítica de un país, ¿no? Andrés, Estados Unidos habla de que posiblemente podría ser víctima de un Pearl Harbor informático, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo podría verse afectada la infraestructura de los Estados Unidos con un ataque de estas dimensiones? Técnicamente, ¿cómo lo podemos explicar? Yo creo que cuando hablamos de ciberguerra, hablamos de un término que, si bien no hemos visto una repercusión directamente afectada hacia este elemento, lo que sí estamos viendo son ciberataques por parte de gobiernos o por parte de grupos que lo que quieren llegar es dañar infraestructura o desestabilizar por medios electrónicos. Al igual como los ciberataques, existe el ciberespionaje, existe la ciberinteligencia, pero hablando particularmente de ciberguerra, es lo que se considera cuando se ve afectado la infraestructura crítica de un país. ¿Qué sería lo peor que podría llegar a suceder? Por ejemplo, lo que los norteamericanos están tan preocupados, el hecho de que sean afectados a lo mejor sistemas de agua, sistemas de gas o sistemas nucleares que puedan llegar a ser vulnerados simplemente porque tienen alguna conexión hacia las redes. Andrés, como en el mejor escenario de la Guerra Fría, pero evidentemente guardando las distancias con lo que sucede políticamente y actualmente entre China y Estados Unidos, ambos países se lanzan acusaciones mutuas, tanto de Estados Unidos hacia China como de China hacia Estados Unidos. Teniendo en cuenta el conocimiento que usted tiene de la forma como se ha venido adelantando esta ciberguerra y las posibilidades técnicas que tiene tanto los Estados Unidos y las posibilidades técnicas que tiene China, ¿cuál de los dos países representa una mayor amenaza para el otro? ¿Cuál de los dos países está más adelantado y está llevando adelante, digamos, punzantemente esta guerra? Los ciberataques siempre han existido desde la conexión internacional por medio de Internet. Si bien Estados Unidos y China han sido uno de los principales actores últimamente, yo creo que no hemos llegado o no podremos llegar a saber si es una ciberguerra hasta que todo esto pase y voltemos hacia atrás y digamos, sí, efectivamente tal día fue donde inició esta ciberguerra. Estos ataques como tal lo que buscan es poder llegar a obtener información más allá de realizar un ataque a infraestructura crítica, aunque se ha dado algunos intentos. Y yo creo que el poder llegar a decir que uno o el otro es más avanzado o es más peligroso sería muy riesgoso, ya que no conocemos realmente cuáles son las capacidades de cada uno, y lo que sí hemos escuchado es que se han ejecutado los ataques y cada uno de los países han estado invirtiendo no solo en la parte del ciberataque, sino en la parte de ciberdefensa. Andrés, dame un segundo, ya regresamos contigo a México. Estamos con Philippe Bolam, que es politólogo y también experto en seguridad informática. Le transmito la misma pregunta que le hacía Andrés. Philippe, ¿de qué alcance puede llegar a ser ese Pearl Harbor con el que pues, ha alertado el secretario de Defensa, León Panetta, al mundo? Y también que preocupa, me imagino que a muchos estadounidenses, porque la comparación es bastante fuerte. Hablar de un Pearl Harbor informático, no, ¿a qué se vería afectado en los Estados Unidos? Y peor, porque ahora todo está interconectado. Entonces, sistema de salud, sistema de agua, de electricidad. Para contestar a la pregunta también, Estados Unidos es el país más preparado. Ellos mismos lo han dicho. Ellos han dicho que están en un nivel 8 sobre 10 y los otros países 3. Entonces, hay una preparación, todas las empresas son americanas. El sistema puede colapsar totalmente, es decir, no acceso al servicio bancario, no acceso a agua potable, se puede justamente manipular todo un estado a través de esto. Estonia fue el caso, entonces se paralizó totalmente la economía. Entonces esta guerra puede ser peor que Pearl Harbor, porque la gente se encuentra sin nada, sin sistema de abastecimiento, sin nada. Entonces ya en este momento es por eso que se está invirtiendo en esto. Pero aquí hay que ver que no es un problema de técnica muchas veces, es un problema que el escalón débil es el hombre. Lo vimos, muchas veces es una persona que va a abrir un correo y entonces deja entrar en su sistema. Entonces en este momento esta guerra es una guerra totalmente distinta. No hay que matar hombres, hay que encontrar al hombre donde podemos encontrar la información. Y lo vimos con el caso de David, el director de la CIA, David Petraeus. Petraeus, perdón, muchas gracias. Justamente una chica lo denunció que él estaba haciendo acosos sexuales y en unos minutos el FBI logró entrar en todas sus cuentas.
todas sus cuentas de correos. Es decir, que el director de la CIA, sus cuentas no están segurizadas. Cualquier persona, todo el mundo, cualquier servicio puede entrar a mirar todos sus correos. Y aquí estamos hablando de su correo privado, obviamente, su coqueteo, pero también todos los correos que son secreto defensas. Entonces, en este momento no hay ningún sistema que está segurizado. El problema es que yo no creo que una persona solamente puede entrar a un sistema bancario hoy en día, pero justamente acumulando computadores, acumulando, existen empresas que llaman SaaS, es decir, Crime as Service, es decir, donde delocalizan, usted puede comprar por $49 unos servidores zombie para atacar una empresa y robar la información o colapsarlo. Dimitri, en Ecuador, regreso nuevamente con usted. Le quiero preguntar, ¿este tipo de ataques son realizados por personas altamente preparadas intelectualmente? En este caso que estamos presentando hoy en el programa La Noche, donde un informe de una prestigiosa agencia de seguridad, de un centro de seguridad de los Estados Unidos, plantea que se están haciendo ataques del ejército chino a infraestructura cibernética estadounidense. Estas personas que ejecutan este tipo de atentados, por llamarlos de alguna forma, ¿son simples hackers o son personas con una preparación especial para acceder a estas redes de las entidades privadas y públicas de los Estados Unidos? No, de hecho no son simples hackers, pero para responder la pregunta completamente hay que entender que existen tres tipos de jugadores en este campo. Criminales cibernéticos. Ellos sí son simples hackers, los que buscan es el dinero. De ahí vienen los gobiernos, cuyos intereses no es el dinero, es la información crítica de un país. Y de ahí el tercer grupo son los hacktivistas. Hablamos entonces de los ataques cuando suceden de un país al otro, del segundo grupo, el más poderoso. ¿Por qué es el más poderoso? Porque primeramente cuenta con el aval de otros países. Un país que esté detrás de un ataque cuenta con todo el presupuesto necesario. Este presupuesto puede ser invertido en la ciencia, en procesadores de alta capacidad matemática para romper los algoritmos de cifrado, etc. Por esto no se trata de simple gente, sino que de los expertos que no solamente están siendo preparados y cuentan con el dinero, sino que también hasta forman parte de toda esta máquina estatal, muchas veces siendo militares, formando parte del comando conjunto de las Fuerzas Armadas de un país y contando con el respaldo político, diplomático y militar del país al que representan. Muy bien, Dimitri y Philip, vamos a hacer una pausa a comerciales. En segundo regresamos a la segunda parte del programa La Noche. Hoy, la eventual ciberguerra que enfrentarían clandestinamente los Estados Unidos y China. Ya regresamos.